Buenos días. La pregunta del día de hoy es, ¿debemos los cristianos temer al coronavirus? Para poder responder esto, veamos algunos aspectos. Y primero es, ¿qué es lo que entendemos por temor? El temor es un sentimiento que nos hace huir o rechazar algo que consideramos peligroso. Entonces, la pregunta sería si debemos nosotros huir del coronavirus por considerarlo peligroso. Como humanos, todos sentimos temor. Sentimos temor a las cosas que desconocemos, sentimos temor a las cosas nuevas. Es una reacción natural frente al peligro. El hombre en general tiene miedo de enfermarse y obviamente tiene miedo de morir, ¿no? Es más, hay una serie de reacciones en el organismo cuando tenemos ese temor. Empieza a haber una sudoración, palpitaciones, una angustia, una ansiedad. Y todo eso es producto del mismo temor. Entonces, en lo natural, el hombre siente temor. Y su cuerpo reacciona frente a esos sentimientos. Por otro lado, veamos lo que la Biblia nos enseña acerca del temor. Y cuando hablamos del temor, la Biblia constantemente, Dios nos está diciendo que no temamos, que no debemos temer. Y si tantas veces Dios lo repite, ¿por qué? Es porque el hombre constantemente cae en temores de diferentes tipos, porque constantemente hay cosas desconocidas, cosas nuevas, y el hombre tiene que enfrentarse a esos diferentes temores. En el Salmo 23, verso 4, el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado infundirán aliento. Dice el salmista, aunque ande por ese valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque en lo natural, cuando el hombre atraviesa por estos valles de sombra, de muerte, hay temor. Pero el salmista dice, pero no temeré porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El extremo del temor es que sea un temor que nos paralice, un temor que no nos deje dormir, que no podamos estar en paz con esto y estemos teniendo reacciones exageradas frente a ello. Permítame leerles el Salmo 3. Dice, eh, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. El salmista estaba en una situación bastante difícil. Dice, tenía muchos adversarios a su alrededor. Sus adversarios decían, ya, este no tiene salvación, ni Dios lo salva. ¿Y qué decía el salmista? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Podía tener la paz suficiente para acostarse, dormir, porque sabía que Jehová le sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y al final del Salmo 4, el verso 8 del Salmo 4 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice el mismo salmista, Dios le hace vivir confiado. En el salmo anterior, el salmista tenía la confianza de que Dios podía salvarlo, y ahí estaba su refugio. Pero en lo natural, obviamente, estaba sintiendo, estaba expresando que había temor y solo Dios podía darle ese descanso. Y solo en Dios podría él acostarse y dormir, porque sabía que solo Dios puede hacernos vivir confiado.
Lo maravilloso es eso, que en Dios podemos vivir confiado. Ahora, si hay temores naturales en el hombre, nuestros temores van a ir desapareciendo. Vamos a ir aprendiendo a confiar más en Dios en la medida que entendamos, no solo intelectualmente, sino en nuestro corazón, con nuestras emociones, en cada fibra de nuestro cuerpo, que, que entendamos acerca de la soberanía de Dios. Entender que Él tiene el control de todo este universo, que cada evento en nuestras vidas, Dios tiene su control. Que cada evento en esta historia, Dios siempre ha tenido el control. Que Él sustenta este universo. Que cada hoja de árbol que cae, Dios la conoce. Que Él tiene conocimiento de todo. Que Él conoce lo que era y lo que será. Que a los que amamos a Dios, todo lo que ocurre nos ayuda bien. Porque Él conduce nuestros pasos hacia su gloria eterna. Pues ni la enfermedad ni aun la muerte nos va a separar de su amor, porque aun si nos toca morir, Él nos espera en su santa morada. Entender todo esto, podemos conocerlo intelectualmente, pero entenderlo emocionalmente en cada fibra de nuestro corazón. A veces es un proceso en nuestro caminar que vamos a ir obteniendo en la medida que vamos meditando en su palabra, que vamos conociéndole a Él más y más en su palabra y pasamos tiempos de oración con Él. Y entonces vamos a ir nosotros adquiriendo más confianza en Él porque vamos conociéndole más y teniendo una comunión con Él. Y así empezaremos a vivir más confiadamente, como dice el Salmo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado e iremos dejando nuestros temores. En el libro de Mateo, capítulo 10, verso 28, dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, ¿a quién sí debemos temer? A Dios mismo. A Él es el único al que debemos temer. No a nadie más, porque dice, aún el hombre que puede matar tu cuerpo, no temas. No temas. Solo a Dios debemos temer nosotros. Sigue diciendo el versículo, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y está diciendo en este versículo que si un pajarillo cae, dices, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si uno de ellos cae, Dios lo sabe, Dios lo ha permitido. Aún cada uno de tus cabellos están contados. Si se cae uno, Dios lo sabe. Dios tiene control absoluto de todo. Entonces, es imposible. Es imposible que no podamos entender que si un pajarillo cae, Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios lo permite. Y más de 200,000 personas que están muriendo por esta pandemia, pensar que Dios no tiene el control de esto. Claro que sí, Dios tiene el control sobre todas estas cosas y Él está permitiendo todo esto con un propósito que tal vez desconocemos, que no entendemos, pero Dios tiene control de esto, Dios tiene control con un propósito determinado. Un propósito para el mundo y un propósito también para su iglesia. Porque el hombre, la misma Biblia dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si el hecho de caer un pajarillo, Dios lo conoce. La muerte de tantas personas, Dios lo conoce, Dios sabe. Dios está al tanto, Dios está permitiendo todo esto. Lamentablemente a veces muchos creyentes lo expresamos con nuestros labios la soberanía de Dios, pero no la terminamos de entender aquí en nuestro corazón. Y es que Dios no nos ha llamado solo a recitar doctrinas, sino Dios nos ha llamado a poder creerlas y ser transformados por esas mismas doctrinas. Más bien,
nosotros debemos aprender a creerlas y caminar con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces, ¿debemos juzgar a los que sienten temores en medio de esta pandemia? No, claro que no. ¿Qué debemos hacer más bien? Debemos enseñarles acerca de esta verdad, de que Dios es soberano y que tiene control absoluto de todas las cosas. Leámosle versículos que nos hablan acerca de esta verdad. Leamos con ellos pasajes que nos hablen de la soberanía de Dios. Oremos con ellos y enseñémosle a confiar en Dios. Y ahora también está otro grupo de personas, ¿no? ¿Y qué de los que están paranoicos con toda esta pandemia? Miren, de la misma manera, vamos a escuchar muchas cosas de personas paranoicas, de personas que están viendo cosas de repente donde no las hay. Por ejemplo, no hay muchas personas que dicen, oh, este virus fue creado en un laboratorio y empiezan a tener temor de esto y de lo que pueda venir. Aún hasta la fecha, la ciencia ha demostrado de que esto es un virus, la mutación de un virus de un animal hacia el hombre. Eh, Vamos a escuchar de repente cosas que, este virus y toda esta cuarentena es parte de una confabulación satánica a nivel mundial, ¿no? Lo que algunos llaman como el nuevo orden mundial. Otros tendrán la paranoia de, y si abro las ventanas, el virus entra y me puedo contagiar, entonces me quedo en mi casa y me cierro todas las ventanas y no salgo de aquí hasta que termine toda la cuarentena. Y muchas personas así vamos a escuchar muchas cosas que van a atemorizarnos. Que si los tratamientos que salen hacen más daño y estamos con temores de que y si nos da y que si los tratamientos nos van a perjudicar más. Últimamente he escuchado inclusive acerca de la vacuna, ¿no? Que si la vacuna es una trampa de los países poderosos y que a través de la vacuna vamos a estar gobernados y muchas cosas que producen temor. Muchas cosas que van a producir temor y lo único que hacen es eso, ¿no? Producir temor, incertidumbre en las personas. Bueno, vamos a escuchar todas ellas y escucharemos muchas más, porque escuchamos de todos esos temores del hombre desde los siglos anteriores. Siempre se vienen diciendo las mismas cosas, solo con diferentes eventos, diferentes personajes, ¿no? Pero nosotros, ¿cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es a no temer a todas esas cosas, sino a temer a Dios y entender que Dios tiene control absoluto de todas esas cosas, de todas las cosas. Aún si el virus fue creado por el hombre en un laboratorio, ¿acaso Dios no lo permitió y Dios no tiene control de ello? Claro que sí. Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Eso significa el vivir confiado, significa que vamos a ser imprudentes y vamos a exponernos a este virus. No, claro que no. Debemos nosotros ser prudentes, mantener nuestras normas de higiene y mientras dure esta cuarentena, mantenernos en casa el mayor tiempo posible. Debemos cuidarnos. Sí debemos cuidarnos. Vivir confiadamente y cuidarnos. Pero a su vez, hermanos, vivir tranquilos, dormir tranquilos, porque Dios tiene control absoluto de nuestras vidas. Dios tiene control absoluto de todos los eventos de este mundo. Dios nos ama. Dios te ama. Dios cuida tu vida. Dios tiene control absoluto de toda tu vida. Aunque puedan haber cosas que no entiendas, puedan estar pasando cosas que no entendamos, Dios sigue teniendo control de todo. Él es el Dios soberano y solo a Él es a quien debemos nosotros temer.